Las 8:35 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en la edición de este día miércoles. Es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Albelo, la hora de don Álvaro todos los días 6 a 7 de la noche para cerrar en alto el Gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. El país de allá que ha estado afectado en las últimas horas, sobre todo en el fin de semana y hasta ayer martes todavía muchos problemas con la situación del caos en la industria aérea. Miles de retrasos, miles de cancelaciones de vuelos de diferentes aerolíneas, entre las cuales están las principales que sirven el mercado de la República Dominicana, y ha sido la ciudad de Nueva York, sus aeropuertos internacionales, La Guardia, el Kennedy, el Liberty Newark, las terminales más afectadas por esta situación, que ha tenido mucho que ver con tormentas que han estado afectando el territorio de Estados Unidos en los últimos días, pero que también ha tenido que ver, y fue una denuncia que hizo ayer puntualmente, por ejemplo, la rama ejecutiva de la línea aérea United Airlines dirigió una comunicación a la Agencia Federal de Aviación asegurándole que ciertamente el sistema de tormentas ha afectado la industria, pero que también ha tenido mucho que ver para el caos que se ha generado. El tema de que muchos controladores aéreos y otros oficiales de la industria han mostrado impericia y han mostrado falta de preparación para actuar en momentos difíciles como los que se han presentado, y eso ha contribuido mucho a generar esta situación. ¿Por qué United se apresura a hacer ese señalamiento? Eso no es muy frecuente, y es la primera vez que yo lo veo. Se apresura a hacer esos señalamientos porque recientemente la administración de Biden, el propio presidente, anunció una regulación en el sentido de que las líneas aéreas tendrán que resarcir a los pasajeros afectados por cancelaciones de vuelo, por retrasos de vuelo, no solamente con el reembolso, por ejemplo, en el caso de una cancelación, no solamente con el reembolso por el ticket o cambiar el ticket por otro, sino también resarcirlo con dinero en efectivo como una especie de penalidad. Pero otras medidas, decía Biden y decía el secretario de Transporte de los Estados Unidos, eso fue anunciado en mayo, de que más adelante se estarían tomando regulaciones para que no solo se tenga que hacer la aerolínea responsable por el tema del boleto aéreo y de una recompensa económica en caso de una cancelación o un retraso, sino que también tendrán que hacerse responsables en caso de que el pasajero incurra en gastos de hoteles, taxis, comidas, cuando se ve afectado por esta situación. Entonces, por eso, United recurre ante la agencia federal y dicen, miren, la culpa no es de nosotros. Es verdad que hay mal tiempo, pero si los controladores aéreos y otros oficiales de la industria fueran más eficientes, la situación no habría llegado al punto en que nos hemos visto en este fin de semana. La verdad que ha sido una situación caótica. A mí en lo personal me tocó, por ejemplo, mi hija y su familia, mis nietos llegaban el sábado de Estados Unidos, estaban supuestos a arribar al aeropuerto de las Américas a las 12 de la noche porque el vuelo salía de allá a las 8, pero el vuelo salió a las 11 y llegó aquí pasada a las 3 de la mañana. Entonces, eso afectó a miles de pasajeros que viajaron o han estado viajando en las últimas horas a la República Dominicana. Así que, si usted se ha visto afectado por esta situación, reclame ante la aerolínea porque probablemente usted tendrá que recibir una compensación, que podría ser reembolso de ticket, pero también una compensación económica conforme lo establecido por el gobierno de los Estados Unidos. Miren, cuando ustedes hablan de Harvard, la Universidad de Harvard, allá en Cambridge, Massachusetts,
usted está hablando de la excelencia académica, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y cuando usted pasa por las aulas de esa prestigiosa universidad, usted está seguro de que todo el que se para allí en un aula a dar clase es una persona que es pulcra en todo el sentido de la palabra, y es una garantía de que usted está recibiendo cátedra de una persona, por ejemplo, que no puede estar bajo ninguna circunstancia cuestionada. Harvard ha sufrido desde ayer una hecatombe en su prestigio. ¿Por qué? Sucede que Francesca Gino es una de las principales catedráticas, atención a los que han estudiado negocios en la Universidad de Harvard. Francesca Gino es una de las principales catedráticas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, y es la principal experta de la universidad en el estudio de la honestidad. ¿Y qué ha pasado? Un estudio sustentado por otras 3 universidades o por profesores de otras 3 universidades muy prestigiosas de Estados Unidos, el caso de la Universidad Raymond Tour, Barcelona, esta es de Barcelona, España, el caso de Berkeley, California, el caso de Penn State en New Jersey, Estados Unidos, han publicado un estudio donde sustentan y demuestran que esa prestigiosa catedrática de Harvard ha incurrido en falsedades en diferentes artículos que ha publicado. Y la universidad está ahora mismo sometiendo a una investigación a esta, repito, su experta en estudio de la honestidad, la máxima experta en estudio de la universidad, acusada de inventar hallazgos en sus investigaciones, y está siendo objeto de una investigación interna por acusaciones de que falsificó datos en sus escritos, por lo menos en 4 escritos que ha publicado. Y eso para Harvard, la verdad que es un palo en cuanto a lo que tiene que ver con la garantía de su prestigio académico. El caso de Rusia sigue ocupando, el caso de Rusia, Ucrania. Todos los titulares hoy. Donald Trump debe estar un poco incómodo en Estados Unidos. Le robó el show. Porque la situación de Rusia le ha robado el show. Sabe que Donald Trump aparece en todos los periódicos, casi en todos los titulares, por una o por otra razón. Pero el caso ahora de lo que ha ocurrido con Vladimir Putin y el grupo Wagner, la verdad que está ocupando toda la atención pública mundial. Rusia sigue bombardeando en Ucrania. Por ejemplo, hoy hay un informe de 10 muertos y más de 60 heridos en una popular pizzería en la Universidad de Kramatorsk, allá en Ucrania. Ahí impactaron 2 misiles rusos, matando a 10 e hiriendo a más de 60. Dicen que es un sitio muy popular, utilizado, por ejemplo, por los corresponsales extranjeros, los periodistas corresponsales extranjeros que se reúnen allí para redactar sus notas, y también muy popular entre civiles ucranianos que visitan mucho ese lugar. Fue impactado por 2 misiles y ahí hay una situación que ha generado mucha calamidad. Pero yo creo que lo más importante que ha ocurrido con respecto a esta situación de Rusia-Ucrania hoy es un informe que está publicando esta mañana el periódico New York Times, y que se lo atribuye a oficiales de la inteligencia norteamericana, que aseguran que un general activo de las Fuerzas Armadas rusas, el general Sergei Surovikin, estaría involucrado en el intento del jefe del grupo Wagner, el señor Prigozhin. Estaría ese general involucrado en ese intento, y que habría sido incluso un colaborador con el jefe del grupo Wagner en su intento por llegar hasta Moscú y incluso quería que le entregaran al secretario de Defensa de Rusia y al jefe del ejército, y hasta que tuvo que ser convencido por el presidente de Bielorrusia, que le convenció de que abortara esa acción, se devolviera. Y hoy, según el mismo presidente
de Bielorrusia, este se encuentra en territorio de ese país. Pero de acuerdo con el informe del New York Times, y esos medios cuando publican este tipo de informaciones es porque tienen la certeza de que lo que se le está sirviendo tiene cierta o por lo menos tiene mucha o por lo menos cierta veracidad. Aseguran que no solo este general, sino que otros estamentos militares rusos estarían también involucrados, lo que indica que no se trataría de una acción particular del jefe del grupo Wagner, sino que se trataría de una conspiración incluso que va mucho más allá de lo que Vladimir Putin se había imaginado. Por eso aparecía Putin ayer en una manera poco convencional. Putin, cuando se presenta ante Rusia o se presenta ante el mundo, lo hace sentado en un escritorio de una manera muy formal, dando una impresión de mucha seguridad y de seriedad en lo que plantea. Ayer se presentó flanqueado por un grupo de militares de las Fuerzas Armadas rusas, dando la impresión de que tiene el control de ese país, sobre todo en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Dicen los informes que Vladimir Putin estaría ahora en la disyuntiva de qué hacer con este general que estaría involucrado en la intentona, pero dicen que podría mantenerlo en las fuerzas porque a él le interesa dar la impresión de que el único responsable de las acciones que se llevaron a cabo es el jefe rebelde del grupo Wagner. Pero la verdad que en estos momentos el liderazgo de Vladimir Putin en Rusia está, la verdad que no se sabe exactamente dónde podría parar. Muy cuestionado el liderazgo del presidente ruso, y esto es lo que sustentan la mayoría de especialistas, de analistas internacionales en el tema geopolítico. Llévatelo, Cundo. Damos los buenos días al comentario, a la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza. Los buenos días para ti, para don Bienvenido Rodríguez Durán, para todo el equipo de la parte técnica de producción y la gerencia de esta emisora. Los buenos días para don Álvaro Albelo Hijo, nuestra invitación como cada día a que escuchen la hora de don Álvaro de 6 a 7 de la noche por esta Z101. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mi compañera Susana Gotró de UIN y al país de aquí, al país de allá, que muy tempranito pues sintoniza esta Z101 para saber lo que está pasando aquí y en el mundo. Miren, señores, sobre las auditorías que hizo la Cámara de Cuentas a varias instituciones del Estado, unas 18 según vi en los medios de comunicación, a un número importante de instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Gabinete de Políticas Sociales, la Dirección General de Proyectos Estratégicos, el Instituto Nacional de Aguas Potables, entre otras. Yo me quedé pensando en lo siguiente: si la Contraloría es el rector del control interno de acuerdo a su propia ley
y esta debe ejercer el mandato de la ley, es que debe ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos, pero también es el órgano que autoriza las órdenes de pago, previo comprobación del cumplimiento de los trámites legales, con un último objetivo final, una gran finalidad, que es velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. Eso dice su ley. Ahora, ¿cómo ejerce la Contraloría General de la República ese control interno? Con la presencia de un auditor de ese órgano en cada institución. Y ese auditor se encarga de revisar cada solicitud de pago, cada operación administrativa. Y luego que la institución agota el procedimiento correspondiente para emitir el pago final, debe remitir ese expediente. Si después que la institución agota todos los procesos administrativos para poder emitir un cheque pagando un servicio, una adquisición de un bien, etcétera, eso debe mandarlo primero antes de ir a tesorería, que es el órgano que finalmente paga. Debe de ir a Contraloría ya al final, donde ya se supone que se ha finalizado todo ese proceso. Manda entonces expediente a ese auditor de la Contraloría General de la República, que no es el auditor interno propio de la institución, y es ese funcionario que valida el pago. Es el que dice si procede o no. Si ese auditor, cuando revisa todo el procedimiento, entiende que se ha violado algún proceso administrativo, lo devuelve. Es decir, que cuando ya este auditor revisa todo y pone ese sello de Contraloría, entonces que ese expediente pasa a la etapa de emisión de cheque y posterior pago a la persona que ha brindado el servicio, o ya sea de bienes, insumos, etcétera. Si hay en este momento alguna institución que no tenga ese funcionario de Contraloría, que lo dudo mucho, entonces estaría violando la propia ley, que manda a que haya un auditor de Contraloría de manera presencial en cada institución del Estado, precisamente para eso, para garantizar la pulcritud y la integridad de el uso de los fondos públicos, de los fondos del Estado. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó ahí entonces? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los auditores de la Contraloría para velar que cada proceso administrativo haya cumplido con la ley? Entonces yo pienso que si bien es cierto que a los incumbentes hay que llamarlo, hay que interpelarlo, porque el incumbente al final de la jornada es el responsable de la institución, también a los auditores, pues la Contraloría o la Cámara de Cuentas no pueden obviar en ese proceso de auditoría y de de identificación de responsabilidades a sus auditores que estaban ahí, para que precisamente no pasaran las irregularidades que hoy dice la Cámara de Cuentas se cometieron en esas instituciones. Entonces, ¿dónde estaba ese representante de esa institución en materia de control financiero? ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo en el momento en que le llevaron todos y cada uno de esos expedientes para que validara que se había completado de manera íntegra y pulcra todo el procedimiento administrativo y financiero y de ley para emitir el cheque final? Sí, en este proceso no se debe obviar
esos funcionarios. Entonces, estaría la Contraloría auditando sus propios auditores. Bueno, eso no hay otro mecanismo, eso es lo que establece la ley. Usted tiene que dar cuentas. Si usted es un fiscalizador, usted tiene que dar cuenta de que usted fiscalizó. No podemos hoy, la Contraloría no puede hoy salir con una auditoría y que no se malinterprete, porque no estoy con este comentario eximiendo, digámoslo así, de responsabilidad al incumbente de la institución. Ahora, miren, yo que tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el Estado y ver muchos procesos de pagos y eso, cuando le llevan un cheque al incumbente para que firme, porque es una de las funciones que tiene, llámese un ministro, un director general de una institución, pues firma los cheques, ¿verdad? Cuando le llevan el expediente para que firme un cheque, ese cheque llega con un expediente así. Y ese ahí en cada página de esa, cada folio de eso, está cada uno de los procesos por lo que pasó ese cheque para ser emitido. Primero por contabilidad, la orden de compra, la contabilidad, auditoría, la auditoría interna, la auditoría de la institución, y así un fardo de documentos que avalan que ese cheque se puede firmar. Y en ese fardo de documentos está el del auditor de la Contraloría General de la República. Por lo regular no es un solo cheque que le llega al funcionario para que firme. El funcionario va a firmar cheque, entonces le va un paquetón de cheques. Así es. Y se supone, como tú explicas, que toda esa documentación ha sido revisada, verificada por los funcionarios de confianza o por los empleados de confianza de ese funcionario. Bueno, por lo menos, no digamos de confianza, por los funcionarios responsables. Por eso a veces a él agarra el paquete y comienza a firmar cheques. Sí, porque se supone que cada funcionario en los diferentes niveles que tienen que ver con la parte financiera y administrativa de la institución, se supone que son funcionarios aptos, idóneos, para certificar que en cada etapa del proceso, la que le corresponde a cada una de esa unidad, pues se cumplieron los procedimientos, y así sucesivamente hasta llegar al último eslabón de la cadena, que es, ¿usted sabe quién? El auditor de la Contraloría General de la República, quien finalmente dice: todo esto se hizo conforme a la ley, ¡pac!, y pone su sello de Contraloría. Y es entonces en ese momento en que le suben al incumbente de la institución. Y ahí el incumbente puede firmar a confianza. Y entonces el incumbente empieza a firmar, porque imagínense ustedes, si un ministro, un director general va a comenzar a revisar de nuevo cada proceso que le llevan de un cheque, de un pago que hay que hacer, entonces no tendrían sentido que las instituciones tengan las direcciones, diferentes direcciones, en este caso la dirección administrativa con su departamento de compras, de contabilidad, de auditoría interna, y finalmente de auditoría externa, que es la que ejerce el control a través de ese auditor, que es un funcionario de la Contraloría General de la República. Por eso yo digo y repito que en todo este procedimiento, en todo estos casos de estas auditorías, la Contraloría General de la República no puede obviar a sus auditores. Esos auditores tienen que ser llamados y tienen que rendir cuentas y tienen que explicar por qué validaron esos procedimientos y autorizaron el pago de todos esos procesos de compra y contrataciones que hoy precisamente la Contraloría General de la República, mediante sendas auditorías, dice que se cometieron violaciones e irregularidades. Llévatelo, Cundo.